Buenos días. Vamos a comenzar las sesiones de este curso o este trío de conferencias y comenzamos, como está anunciado, con la conferencia de Carlos Francisco Carlos Ayer. Creo que, por lo que he visto, que la infinidad de gente que le iba saludando según entraba, creo que le conocen la mayoría, pero pues alguno no tiene esto. Él es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Central, Universidad Complutense, autor de un gran número de libros y sobre arte, y también crítico, y esto también ha hecho de comisario en algunas exposiciones, algunas de ellas memorables, durante muchos años además. Últimamente ha publicado un libro que les enseño, luego lo pueden consultar si quieren, lo dejaré ahí, Los géneros de la pintura, donde dedica un capítulo bastante extenso y de mucha enjundia sobre el paisaje, que es el motivo de todas las conferencias que vamos a dar esta mañana, ¿no? Por lo tanto, es un tema que él lo ha estudiado, lo ha analizado y por lo tanto nos puede ilustrar y nos puede poner muy en el camino de cómo se ha ido percibiendo el paisaje desde el punto de vista artístico. Y nada más. Una cosa que quiero agradecerle que con las prisas y con que nos ha atendido a lo que nosotros le hemos pedido, y también a ustedes por asistir a estas sesiones. Gracias, Paco. Buenos días. Quiero agradecer esta amable presentación del pueblo Tugaza y a todos ustedes por estar aquí. Para mí es una satisfacción estar aquí y estar en este museo, que me parece pues muy especial, no solamente por su calidad, sino también porque es uno de los pocos museos de fotografía. Ahora empieza a difundirse más, ¿no? Pero que realmente pues tiene también un carácter histórico, ¿no? Y en este ciclo yo voy a hacer una serie de reflexiones generales sobre el... que hablo más fuerte. Muy bien. Bien, decía que voy a hacer una serie de reflexiones generales sobre el paisaje. Lo titulo mi conferencia La pintura del país, porque realmente es como se denominaba tradicionalmente hasta el siglo XX en castellano, ¿no? El término que ya indica cómo es un género muy particular, que tarda históricamente bastante en emerger como tal género, ¿no? Y que está lleno de muy interesantes connotaciones en todos los sentidos, ¿no? Una de ellas, que me parece interesante empezar un poco la reflexión sobre la misma, tiene que ver con la etimología de la palabra paisaje y país. En realidad, paisaje es un galicismo que se adopta ya cuando incluso el género se ha desarrollado bastante, ¿no? Pero vamos, todavía, como decía, en castellano, hasta avanzado el siglo XIX, pues la gente se refería al género como pintura de país o pintura de países, ¿no? Bueno, pues la etimología de la palabra país, paisaje, que es la misma, procede la castellana del latín, de pagus, pagi, que significa terreno. Y digo que es interesante no solamente por una razón erudita sacar el origen de la palabra, porque seguida veremos un poco en las derivaciones que tiene en castellano lo que puede repercutir en el concepto de paisaje, ¿no? Porque, en fin, que hay una derivación que se sigue manteniendo dentro de lo que cabe bastante en el sentido actual con el histórico, que es decir, por ejemplo, por estos pagos. Estos pagos, por ya, claro, como la lengua evoluciona mucho,
Yo ya no sé si los jóvenes que hablan hoy castellano utilizarían esa expresión que era claramente popular en mi infancia, ¿no? Y juventud, ¿no? Por estos pagos es por esas tierras, sin más, ¿no? Sin embargo, aparte de ese uso, que sería un poco el genuino, hay dos palabras de las muchas que se pueden sacar en torno a la etimología de pagus, que nos indican y que tienen una repercusión para entender qué ha pasado con el paisaje, ¿no? Una es la de pagar. Pagar viene de pago, y esto nos indica cómo no solamente la fiscalidad tradicional se hacía antes de la revolución industrial en función de los bienes raíces, los bienes agrícolas, los que pagaban eran los que tenían tierras, sino que se ha extendido e indica claramente el sentido utilitario económico que tiene la tierra, ¿no? Y verdaderamente, y esto lo digo cuando hago una reflexión también sobre el género, en cierta manera el paisaje o la conciencia estética del paisaje surge en contradicción con la idea de pagar, es decir, cuando se puede ver la tierra sin un sentido económico es cuando realmente empieza a haber un concepto estético, ¿no? De hecho, curiosamente, cuando el género se desarrolla desde el punto de vista pictórico, que es a partir del 16, es justo cuando, bueno, pues empieza un poco a romperse la dependencia agrícola del sistema feudal, y entonces el comercio, los viajes, permite que vaya surgiendo una clase burguesa de los burgos, que ya no está radicada en el campo, que ya no tiene esa vinculación con el campo, y entonces se puede permitir el lujo de mirarlo con una distancia estética, ¿no? Porque naturalmente cuando se está unido a la tierra o al pago, o hay que pagar por ella, ¿no? Evidentemente la ansiedad donde el campesino mira, ¿no?, la tierra, pues le impide cualquier goce estético, ¿no? Una de las derivaciones es esta de pagar, y otra también muy curiosa que completa el sentido, y ya digo que hay muchas más, ¿no?, pero quiero coger simplemente un ejemplo, es la de pagano. Pagano, naturalmente, es el campesino, es el que está apegado al pago, ¿no? ¿Y por qué tiene ese uso, esa connotación que tiene para nosotros como de alguien que tiene creencias distintas de las cristianas? Porque originalmente, dentro de la cristianización del Imperio Romano, los que más se resistieron a aceptar las creencias cristianas eran los campesinos, que han sido siempre muy conservadores, lógicamente, porque están muy atados a la tierra. Y entonces el término pagano era porque eran los que de una forma más tardía aceptaron la cristianización, ¿no? Con lo cual también el pagano no solamente es el que no acepta las creencias cristianas, sino también indica lo que llamaba, en una diferenciación que me parece por lo menos muy pedagógica, aunque discutible, cuando el gran antropólogo francés Claude Lévi-Strauss diferenciaba entre sociedades, en vez de hablar de sociedades que evolucionaban históricamente rápido, o sociedades de progreso, ¿no?, o sociedades que van a ser un poco como la nuestra, ¿no?, sociedades industrializadas, hablaba de sociedades calientes y frías. La sociedad fría sería la de los pueblos primitivos, la de aquellos que, más que por torpeza o aislamiento, pues han quedado ahí un poco, pues a veces incluso en todo nuestro siglo, todavía como en un sistema de vida neolítico. No sería tanto, según Lévi-Strauss, su aislamiento, su fracaso, sino que son sociedades que conjuran el paso del tiempo mediante el mito y el rito. Entonces, sociedades que, en vez de querer progresar, lo que hacen es evitar el progreso, pero de una forma que dice Lévi-Strauss, que me parece interesante, como una cierta manera de pensamiento, es decir, una actitud ética, ¿no? Es conjurar el tiempo en vez de dejarse llevar por él, ¿no? Mientras que las sociedades calientes serían las sociedades como la nuestra,
que viven de la memoria y del cambio. Y entonces, por calientes, lógicamente, porque estamos en una constante aceleración, es decir, al revés, nuestra identidad, más que conjurar el tiempo, se deja deslizar por él, ¿no?, de una forma ansiosa. Todas estas reflexiones que empiezo a hacer para entender el paisaje, creo que son necesarias antes de meternos así en unas cualificaciones más así profesionales, técnicas, de historiador del arte, porque yo creo que a veces no reparamos no solamente en las palabras y su sentido, ¿no?, que nos pueden ayudar para entender conceptos, sino que no reparamos que en nuestra relativamente corta paso por el planeta Tierra, ¿no?, digo relativamente corta porque claro que hemos estado, según dicen los paleontólogos y antropólogos, pues hoy se reconoce más o menos que nuestra constitución actual, ¿no?, nuestra identidad humana, pues se puede remontar a 1,5 millones de años, lo cual en términos de cronometría no antropológica, pues es un tiempo realmente muy escaso. Bien, pues de esos 1,5 millones de años, prácticamente menos 5.000, los 5.000 últimos, el hombre ha sido un nómada, un depredador nómada que se ha estado moviendo constantemente. Y como todos ustedes saben, solo se fija con la agricultura, ¿no?, que es lo que permite una cierta estabilidad. Y hay una paradoja muy curiosa, no es que me quiera subir a los cerros de Úbeda, ¿no?, en esta divagación, porque realmente la conciencia del paisaje no solamente necesita desvincularse de la tierra como ganancia, como decía al principio, sino que también necesita una cosa fundamental, y es la movilidad. Entonces, el hombre, hemos estado quietos durante aproximadamente 4.900 años, de una deambulación durante 1,5 millones de años, y parece que naturalmente desde los últimos siglos hemos empezado también esa movilización constante, que además hoy tiene también dimensiones no estrictamente planetarias, porque evidentemente una vez que se ha recorrido todo el planeta, la ansiedad de movilidad de ese depredador móvil es retrepar por el cosmos y moverse, y ya la nueva también, el nuevo paisaje es un paisaje cósmico, ¿no? Entonces, eso es importante porque, en cierta manera, lo que es el paisaje como género artístico se inserta en una perspectiva que yo creo que no puede uno abandonar para apreciar incluso no solamente la identidad del paisaje como género, también su valor, ¿eh? Porque efectivamente el hombre, cuando se erradica en un lugar, cuando incluso, como ha ocurrido, ¿no?, pierde el interés por la movilidad, paradójicamente pierde capacidad para mirar el exterior, quizá porque le falta un elemento esencial, que es precisamente la idea del contraste. De hecho, comentaba antes que el género de paisaje se desarrolla en pintura en un momento en el cual empieza una primera oleada de inestabilidad a través de todo lo que es la nueva economía comercial, que además se acelera de forma extraordinaria porque se abre de la cuenca mediterránea a la cuenca atlántica, y entonces naturalmente, claro, ya es que empiezan los nuevos mundos. Entonces, evidentemente, pues lo que había sido incluso un comercio restringido a un área de la cuenca mediterránea se convierte ya en un comercio que afecta a todo el globo, ¿no? Y es justo en ese momento en el cual hay esa desvinculación de la tierra, desvinculación económica y también física, cuando de repente hay ese interés por el paisaje. Y de hecho, inicialmente, la pintura de paisaje, y hasta mucho tiempo, quizás realmente casi hasta el XIX, está siempre
en el filo de la topografía, es decir, la gente que levanta un poco un mapa cartográfico por interés militar o de ingeniería, etcétera, ¿no?, o de explotación, y relativamente como un placer estético, relativamente como un placer estético. Curiosamente, la apoteosis de ese placer estético se va a hacer progresivo en la medida en la cual nos hemos separado por completo de la explotación agrícola de la tierra, y cuando realmente hay una extrema movilidad, ¿no? Yo creo que eso ocurre en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la historia del paisaje además tiene como, así lo digo de una forma muy esquemática, forzosamente, como tres puntos de vista, ¿no?, en esa historia que se va fraguando a partir del siglo XVI, y las tres formas que podríamos resumir lo que el hombre ha visto o ve a través del paisaje tiene que ver mucho con la conciencia que tiene del arte, ¿no?, que es una conciencia que se fragua en el mundo clásico antiguo, ¿no? Y diríamos que hay como tres etapas, ¿no? Una, que el paisaje es como símbolo, luego el paisaje como forma, y luego ya el paisaje que podríamos llamar como un hecho, ¿no?, que sería la manifestación más próxima en la visión artística del paisaje, ¿no? Y tiene mucho interés porque el paisaje no es solamente, como ahora ya incluso en su última etapa podemos estar viviéndolo, no es solamente lo que vemos al exterior, ¿no?, sino que ha sido durante mucho tiempo, en el arte, algo que trasciende a lo que vemos, ¿no? De hecho, los griegos, que inventaron el concepto de arte, que ya se ha mantenido vigente hasta nuestra época, cuando hablaban de imitar la realidad, mimesis, nunca pensaban en una reproducción indiscriminada de lo que veíamos. De hecho, nunca pensaban en términos de paisaje, porque los griegos creían que había que representar de una forma muy selectiva. El arte era una representación selectiva, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del contenido, ¿no? Es decir, la única historia que merecía ser recordada era la historia en la que el hombre era protagonista. Por lo tanto, ya todo el arte tenía que contar, narrar una historia que además no era una historia vulgar, sino una historia en la que los protagonistas eran héroes o dioses, de cierta manera una encarnación humana, pero que trascendía, ¿no?, lo que los humanos mortales podíamos hacer, ¿no? Eso era el tema del arte, esa historia, y luego tampoco era tal y como lo veíamos, sino que era obtener de entre lo que veíamos lo que era bello, que no es tampoco el concepto que nosotros manejamos hoy de belleza, que es muy elástico, sino que era un concepto muy reglamentado, era canónico, era un canon, y lo que los griegos llamaban belleza era cuando se obtenía de una visión de la realidad su orden, llámese simetría, proporción, perspectiva, etc. Es decir, era un canon matemático. Entonces la obra de arte era la conjunción entre esa forma matemática y una historia ejemplar, moral. O sea que no era, ni mucho menos, simplemente imitar la realidad, era una imitación muy selectiva, ¿no? En ese sentido, por eso no había pintura de paisaje inicialmente, pues porque claro, el paisaje era absolutamente irrelevante, insignificante. Primero, no tenía un orden, y la conquista del orden, de aceptar el desorden de la naturaleza, es una conquista revolucionaria, que se hace en la época contemporánea, ¿no? Porque tradicionalmente toda la pasión y toda la obsesión que tiene el ser humano es precisamente imponer un orden a la naturaleza que es vista como caótica. Entonces, claro, pues al no haber protagonismo del hombre en la naturaleza, es decir, al no poder extraer de la naturaleza en sí misma una historia, pues
Lo que podía ocurrir con la naturaleza era simplemente que fuera un escenario de fondo para esas historias, como así ocurrió en el paisaje hasta muy tarde. Y la forma, entonces, de, a pesar de eso, incluir la naturaleza, ya desde la propia Edad Media, es a través de un argumento que es decisivo en la forma de mirar la realidad por parte del hombre occidental, que es lo que se llama el paisaje simbólico, es decir, no ver lo que vemos sin más, sino entender a través de lo que vemos o lo que vivimos de la naturaleza un significado que lo trasciende. El paisaje simbólico más característico es el paisaje que además ilustra casi todas las pinturas de paisaje hasta épocas muy recientes, que es las estaciones que no se ven simplemente como la manifestación de la naturaleza en el invierno, en la primavera, el verano, el otoño, sino que cada uno de estos episodios tienen un valor alegórico, tiene un valor que sobre todo representa el ciclo en el que estamos inmersos los hombres y que nos recuerda que este mundo en el que vivimos es un mundo efímero. Y precisamente el cambio de las estaciones sería esa reflexión. Esto ha sido como la plantilla que constantemente ha servido, sobre todo con una lectura cristiana, no necesariamente solo, pero también con una lectura cristiana a lo largo de los siglos cuando ha aparecido paisaje. La otra manifestación del género es la que no tiene tanto un valor de significación narrativa a partir de la naturaleza, sino que sería más propiamente la que hace el arte como tal, ¿no? Que es el paisaje como forma. Es interesante no solamente por lo que decía que el canon, que no solamente inventaron los griegos, el canon artístico, sino que también después se mantuvo hasta el siglo XVIII como canon artístico en esa gran trayectoria clasicista, se basa en la idea un poco de una definición de forma, es decir, como comentaba antes, pues aplicar un criterio no solamente de ver lo que vemos, sino el trasfondo matemático ordenado de lo que vemos. Sin embargo, cuando se habla de un paisaje como forma, estamos hablando de algo más que simplemente no ver las cosas porque sí, sino algo que ha obsesionado hasta nuestra época, sobre todo a la cultura occidental, que es no solamente extraer el orden de lo que vemos, sino imponer un orden a la naturaleza. La naturaleza, que hoy nos encanta tanto, ha aterrorizado al ser humano hasta prácticamente hoy. Es decir, que toda esta especie de necesidad que tenemos casi perentoria de volver a la naturaleza, de hablar de su virginidad, la naturaleza cuando no está hollada por el hombre, ¿no? Alejarnos un poco de toda esa contaminación, que no solamente es una contaminación o química y tal, sino que es una contaminación que perturba, ¿no? Esa especie de encanto que tiene la naturaleza cuando está deshabitada, cuando está teóricamente, espontáneamente. Todo eso, exactamente lo que el hombre durante ese 1,5 millones de años que decía que estamos deambulando, ha estado aterrorizado con esa espontaneidad de la naturaleza. La naturaleza, en la medida que era espontánea, realmente era peligrosa, y ciertamente peligrosa. Y entonces no solamente había que ponerle un orden, había que ordenarla, sino que había que ordenar también lo que teníamos nosotros de naturaleza. Porque claro, cual fuera la creencia que se ha mantenido respecto a la propia identidad humana, el hombre siempre se ha temido a sí mismo como ser natural y ha tratado de reprimirse, de ordenarse para hacerse viable en la convivencia, ¿no? Es decir, la propia naturaleza nos producía el mismo terror, tanto desde el punto de vista exterior como interior. O
sea que en realidad hemos estado construyendo como cada vez una más fuerte y sofisticada fortaleza con nuestro entorno, y cuando la hemos hecho de una manera relativamente fiable, de repente hemos dicho, ¿pero qué hemos dejado fuera? Hemos dejado fuera lo mejor, queremos volver a ello, y eso es relativamente posible, mejor dicho, es casi imposible. Es tan imposible que ya en el siglo XVIII pues la gente hace cosas, o hacemos haciendo cosas extravagantes porque hemos ido de tal manera oprimiendo y civilizando, ¿no?, la naturaleza, que pues tenemos que subirnos a los 8000 para encontrar de repente una cierta y peligrosa tranquilidad en el diálogo con la naturaleza. Aún así creo, según voy leyendo, que el alpinismo se ha hecho tan popular que creo que si uno sube la Everest se encuentra con tal cantidad de restos que es como después de una manifestación que tiene que ir un camión basura recogiendo el asunto. O sea, que uno va como si fuera a un estadio, uno sube a 8.700 metros, de repente se encuentra que ahí hay como que ha pasado una manifestación o ha habido un partido de fútbol de un estadio abarrotado, porque está todo lleno de objetos que la gente en cantidad ha ido hasta allí, ¿no? El hombre quiere poner coto a la naturaleza, y entonces una de las manifestaciones, y por ejemplo la pintura, hasta llegar a nuestra época, no solamente reproduce la belleza de la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza absolutamente, y eso en todos los paisajes se ve, en el paisaje clasicista, la naturaleza sometida a una regla estricta de carácter matemático y también de carácter simbólico. Todos los paisajes, los pocos paisajes que todavía en el 17 se pintan como lo que llamamos hoy el paisaje como género autónomo, es decir, no solamente como un escenario de fondo, sino también como la propia naturaleza, están marcados por una codificación visual en el cual está reglamentado desde los planos de sucesión del fondo, de tal manera que incluso hay toda una serie de trucos visuales mediante postes verticales que van creando diagonales para que la mirada no se pierda de una forma que produzca vértigo. Y entonces los postes verticales son los árboles y se van creando, como se llama reposoir en la técnica de los pintores, todo un juego de diagonales que a lo mejor el Lego en materia artística lo ve como simplemente una cosa espontánea, pero que la calma que transmite esa naturaleza está porque está toda perfectamente articulada mediante toda esa sucesión sutil pero muy eficaz que arma escenográficamente la composición para que uno tenga una sensación no de algo ilimitado, sino precisamente limitado y ordenado, incluso en un ritmo de movimiento que de una forma pausada se va articulando para transmitir serenidad al que está mirando esa naturaleza. Evidentemente, esa técnica de crear una mirada serena y ordenada es porque la mirada espontánea a la naturaleza, insisto, hasta épocas muy recientes, no solamente no producía serenidad, sino producía terror y angustia y ansiedad, la misma que a lo mejor nos puede producir, a lo mejor cuando nos subamos, ya no digo un avión, sino de repente un cohete interplanetario, que de repente uno se aleja de la Tierra y entonces de repente hay una emoción extraordinaria por verse volando en un paisaje desconocido del cosmos, pero también una angustia porque de repente uno dice, me estoy yendo, nunca mejor dicho, de madre. Y bueno, pues es curioso que el paisaje se vaya creando como un género artístico autónomo, precisamente ofreciendo garantías, ordenando lo que se ve para que no se asuste la gente cuando ve una campiña. No digo ya lo que va a ocurrir después en el siglo XVIII, que va a ser las emociones fuertes del paisaje, sino cualquier visión que no produzca ansiedad. Y hay toda una técnica para encalmar el espíritu que contempla la naturaleza y que se pueda abarcar. O sea, hay una especie como de didáctica
que nos permite un poco mirar el horizonte sin sufrir pánico. Y luego el otro elemento esencial para que el pánico no se produzca también tiene que ver con lo que había sido el canon artístico tradicional, que es la idea de que tiene que haber en cada paisaje al menos alguna ruina, es decir, la huella de que el ser humano ha estado ahí y ha racionalizado con su construcción lo que si no realmente sería un lugar absurdo, porque entonces sería simplemente una amenaza y no tendría sentido, ¿no? Moverse por él, ¿no? Y entonces la ruina no es solamente, como con los románticos, una cosa nostálgica, es la sensación de que no solamente ha habitado ese lugar, sino que ha dejado ahí una huella, que es una huella legendaria porque se remonta a la época de la antigüedad clásica, es decir, que ha estado civilizando esa naturaleza durante siglos, y tenemos ahí un testimonio tranquilizador a través de una ruina que puede ser pues, un templo, puede ser una torre, lo que sea, ¿no? Cualquier elemento. Eso ha sido como se ha constituido el paisaje hasta nuestra época. En nuestra época, evidentemente, que está el gran salto y que rompe, ¿no?, la capacidad de vivir la naturaleza, como hemos dicho. Bueno, hay una cosa que también es muy importante para entender el paisaje, y se me olvidaba, aunque es muy obvia, pero remarcarla, ¿no?, que es que cuando uno quiere ver cómo es el paisaje pintado, lo que tiene que ver es también la historia del jardín. Es decir, porque claro, el jardín sí que es muy antiguo, ¿no? Esto solamente es antiguo en la tradición artística occidental, sino que es, como todos ustedes saben, tenemos manifestaciones pues mucho más primitivas, ¿no?, de épocas antiguas de jardines. Y el jardín expresa muy simultáneamente lo que la vivencia del paisaje. Y el jardín, hasta el siglo XIX, era un jardín como el que, quizá el paradigma más famoso, es el jardín francés, es el jardín hecho con tiralíneas, en el que no se deja nada espontáneo, no solamente uno cuando ve a Versalles o ve cualquiera de los grandes jardines franceses, lo que se encuentra uno no solamente es una geometrización extrema del paisaje, en el sentido de que las perspectivas, sino que todo está hecho de tal manera en que la naturaleza no tenga la más mínima posibilidad de manifestarse como es. Es decir, que la importancia de los setos es para que hagan figuras geométricas. Los árboles, todo está hecho con peluquería, es decir, realmente no hay nada. O sea, el horror de que hubiera algo que no estuviese sometido a esa regla producía esa idea. Eso igual pasa con la pintura del paisaje. De nuestra época, sin embargo, precisamente porque el hombre por primera vez entiende que no necesita para sobrevivir, o solo relativamente, pero que progresivamente va a dejar de necesitar la naturaleza como explotación agrícola, entonces es cuando empieza un poco la ansiedad y el recuerdo y la melancolía, y no solamente por lo perdido, que yo creo que también son un poco los testimonios característicos del arte, que existe un poco como testimonio de las pérdidas, de lo que vamos perdiendo progresivamente en nuestra caliente sociedad que avanza, ¿no? Entonces decía que en nuestra época, con la revolución industrial, empieza de repente pues, ese aprecio de justo lo contrario. En vez de refugiarse en la ciudad, una vez refugiados en la ciudad, que nos aísla de la naturaleza de una manera tan violenta, puesto que incluso hasta el firme nos impide, ¿verdad?, tomar el contacto directo, ¿no?, con la tierra, ¿no? O sea que incluso cuando hay algún momento, todo lo que es así un poco terrenal o material, lo expulsamos de nuestro entorno, ¿no? Bueno, hay fenómenos, por ejemplo, sorprendentes. Yo hablaba un poco también de los cambios de las palabras en generaciones, ¿no?, y que uno dice a lo mejor cosas que ya no lo entiende la juventud cuando dice por estos pagos, ¿no? Pero también tengo que decir, por ejemplo, yo no sé, en Zarauz, por ejemplo, en Madrid ya no hay moscas, cosa que realmente en un país de moscas como era España, realmente es asombroso, pero no hay moscas. Yo no sé qué ha pasado, pero no hay moscas. Hay a veces cuando polillas, cuando empieza el calor, hay otro tipo de insectos, pero las moscas han desaparecido, que es como de repente yo creo que el signo atávico de identidad más característico del español,
que ha estado siempre rodeado de moscas. Y de repente han desaparecido de Madrid. Es decir, que han desaparecido porque no les hemos dejado posibilidad ninguna, ¿no? Porque son realmente elementos naturales perturbadores, ¿no? No son agresivos, pero las moscas realmente estaban de más, ¿no? Y ahora los tendrán que proteger. Seguramente habrá unos ecologistas que aparen moscas y las tengan ahí conservadas, y habrá que verlas en algún tipo de insectódromo o no sé cómo se podrá llamar. Tendremos que ver la naturaleza. La naturaleza ha producido de repente una melancolía, ha producido también una reivindicación de lo que tenemos de natural. Es curioso que toda nuestra época contemporánea, y eso tiene que ver porque el paisaje no solamente es hacia el exterior, sino también es hacia el interior, o sea, el hombre incorporándose como vivencia dentro del paisaje, como parte natural, pues también de estar trabajando durante 1,5 millones de años para domeñar la naturalidad, animalidad que nos constituye, de repente, y claro, reprimiéndola como algo malo. La naturaleza en sí misma, el paisaje, era malo porque producía peligros, y luego el ser humano era malo en la medida en la cual era natural. Entonces, por ejemplo, cuando era extraordinariamente natural, es decir, en la infancia, constituía un ser absolutamente odioso y estéticamente repugnante. Por ese motivo, los niños no aparecen en la pintura antigua, o sea, empiezan a aparecer según se va desarrollando la modernidad, y aparecen siempre un poco como monstruos. Es decir, y cuando hay más remedio, por ejemplo, los infantes y tal, los hacen un retrato porque hay cuestiones heráldicas, pero entonces tratan de poner a un niño con cara de 40 años, porque claro, y todo el mundo, además todos los niños, querían ser mayores, porque querían salir de esa enfermedad que era la infancia, porque era demasiado natural. Claro, la inversión de valores que hemos vivido en nuestra época, ¿no? En el cual justo ocurre lo contrario, ¿no? Y es que nos encontramos mejor según siendo para atrás, con más niños. Entonces estamos en un proceso de infantilización progresiva, en el que el niño, cuando ya deja la cuna, empieza a tener unos problemas de que se encuentra muy envejecido, ¿no? Y ya cuando directamente va a la escuela, ya no solamente la familia, sino él mismo, es como de repente ya entrar en un mundo de funesto cambio irreversible, que le va a convertir en un joven, que es una cosa casi detestable, porque enseguida va a dejar de serlo, y ya cuando sea un adulto ya está completamente, absolutamente acabado. Entonces, todos estamos intentando regresar hacia atrás, para regresar a lo que tenemos de natural, en la medida en la cual, claro, somos ya tan poco naturales como las moscas. Entonces, y vamos a ser todavía mucho menos naturales, con lo cual, claro, el prestigio, cuando ya seamos unos replicantes, el prestigio de los que sean, como dicen las películas ahora de ciencia ficción que tanto me gustan, los que sean órgano, los que sean paisaje, los que sean naturaleza, bueno, eso va a ser fantástico. Claro, el problema está en que no podrás, tendrás una vida mucho más corta que la máquina, ¿no? O que si eres un meca, como también lo llaman en la ciencia ficción, o sea, que si eres un ser mecánico. Pero por otra parte también, bueno, creo que casi merece la pena ser un órgano mortal, porque la gente te va a mirar con una gran admiración, vas a ser realmente único. Mientras que los mecas van a vivir mucho tiempo, pero ninguno va a tener ese prestigio de la unicidad, ¿no? Entonces, todo cambia con respecto al paisaje en nuestro mundo. Entonces, hay unas vías revolucionarias de cambio que explican no solamente la situación a la que nos vemos abocados, en un supercalentamiento, ¿no? En el cual ya pues vivimos gracias a no vivir, es decir, a no ser naturales, porque la naturaleza realmente pues se nos vuelve muy extraña en la medida en la cual no está totalmente controlada, ¿no? Y entonces estamos intentando poner un control. El prestigio que tiene el paisaje se acrecienta precisamente por lo que estaba diciendo antes, ¿no?
por su rareza, ¿no? Y en la época contemporánea, al principio, pues lo que se hace, como todo el arte contemporáneo, lo que hace es romper los cauces que había mantenido no solamente el arte, sino también, por ejemplo, el paisaje, dentro de una línea muy concreta, que era la línea de la belleza, la línea del orden. Y hay dos conceptos que se utilizan y son muy importantes para el paisaje, que son lo sublime y lo pintoresco, que son dos palabrejas que surgen en el 18 para romper las barreras que imponían que el arte se ocupase solo de determinadas cosas, y por tanto también la pintura de paisaje que representase solo y de una forma muy determinada la naturaleza. Y en realidad pues son dos conceptos geniales, porque sublime es un concepto que tiene también etimológicamente un origen griego y significa lo que está más allá de todo límite, o sea, todo. Claro, es en cierta manera sufrir, nunca mejor dicho, en el sentido que también el sufrimiento es un goce, un trauma, en la medida en la cual uno ha roto con todas las limitaciones, y por una parte, claro, eso le enfrenta al infinito y al mismo tiempo le deja aterrorizado. Es una experiencia fuerte. Naturalmente, ¿a qué se aplica en la vivencia del paisaje lo sublime? Bueno, pues a dos cosas, bueno, a todo lo que nos gusta a nosotros, es decir, un invento sublime es el alpinismo, ya lo comentaba antes, y es sublime no solamente porque accede a lugares que es muy difícil, muy peligroso, casi imposible acceder, sino que para que una experiencia del paisaje sea sublime es imprescindible que tenga peligro de muerte. Si no, no tiene ningún valor. Entonces, claro, ¿hasta qué punto estamos contaminados no solamente a través del alpinismo, sino en todas nuestras manifestaciones de vivencia de la naturaleza por este dictado del peligro de muerte? Prácticamente todo lo que llamamos deportes hoy, en realidad, son simplemente tener la maravillosa vivencia de superar una prueba que implica tanto más interesante cuanto más peligro de muerte tiene. Si no tiene mucho peligro de muerte, entonces no la tomamos en serio. Eso es típicamente sublime para nosotros. Y luego, para la gente que no tenga este decidido placer estético por el riesgo o el alto riesgo, está lo pintoresco, que es simplemente defender que lo que es bonito de la naturaleza es precisamente su irregularidad. Es justo lo contrario de lo que el hombre occidental había hecho. Entonces es buscar la irregularidad o el desorden como belleza por todas partes. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene una parcela y claro, pues por razones especulativas, pues está con sales adosados y tiene unos metros cuadrados de jardín, pues entonces intentar de alguna manera romper su simetría. Claro, una experiencia pintoresca, pues a lo mejor coger, y si no tienes una roca, pues te la importa, si te colocas una roca en medio de tu parcela de sale adosado, lo cual te produce de repente, por esa especie de desorden, una satisfacción, porque bueno, que hay una regularidad. El momento en el cual se te ocurría meter en esa parcela cosas más extravagantes e incluso peligrosas, la experiencia podría ser sublime. Si por ejemplo en la piscina la llenas de petróleo y le pones fuego, entonces realmente o estás jugando con cerillas, entonces inmediatamente la urbanización se convierte en sublime, a diferencia de si simplemente tiras unas piedras. Pero en cualquier caso la búsqueda de la irregularidad, lo pintoresco es un poco, si no puedes acotar trozos de la naturaleza en las cuales no haces nada respecto a ella, por lo menos, porque ya no encuentras, pues le metes un poco de desorden, como si hubiera un poco de desorden. O sea, importas rocas, evitas por todo, como una maldición, una cierta simetría. Nunca se te ocurre hacer una alineación de árboles, es un grave error, ¿no?, para una visión pintoresca, ¿no? Hay que ponerlos pues, de forma un poco irregular, y si los tienes naturalmente de forma regular, pues entonces los talas y los pones de forma irregular, los nuevos, para que de repente haya una cierta ilusión de espontaneidad, ¿no?
Yo creo que ya con esto acabo, ¿no? Estamos en un fenómeno en la época actual muy curioso de exaltación melancólica de lo que hemos perdido, de conciencia de que no nos es viable la naturaleza para nuestros intereses dinámicos de progreso. En cierta manera eso yo creo que no hay quien lo pare, y entonces la mecanización más o menos razonable de lo natural, entre los cuales nos incluimos nosotros, en los procesos también de ingeniería genética, ¿no? Pues nos van llevando cada vez más a una naturaleza tan absolutamente controlada que evidentemente hay una espita que tiene que salir por otro lado, ¿no? Para rellenar un poco eso que ha rellenado el paisaje como género, ¿no? Tradicionalmente. ¿Qué va a ser de nosotros en una era que los franceses, que fueron los que inventaron el término de paysage, como decíamos países o país en castellano, cuando se está produciendo el dépaysement, o sea, el despaisajamiento, ¿no? Diríamos así como una palabreja inventada, ¿no? Estamos despaisados, cada vez es más difícil ser paisano o verdaderamente más aleatorio, porque claro, los paisanos hoy tenemos tal capacidad de radiación que realmente pues no sabemos ya cuál es nuestro país, ¿no? Es decir, que tiene que ser ya también un poco como un esfuerzo de concentración, porque generalmente estamos centrifugados, ¿no? Entonces, evidentemente, ya no hay paisanos, ¿no? O somos relativamente paisanos a unos niveles que, en cierta manera, el paisaje también queda difuminado entre nosotros, ¿no? Ver el paisaje, pues aparte de ser un ejercicio interesante, sobre todo cuando ha habido una escuela de paisaje pictórica, ¿no? Y luego también fotográfica, ¿no? Que ha empezado de una manera muy consciente, como estaba comentando, y con diversos significados desde el siglo XVI hasta nosotros, pues es algo que yo creo que responde a anhelos íntimos muy importantes, y que esos anhelos íntimos muy importantes cada vez por la densidad de información que nos traen esas imágenes pasadas, claramente, no solamente porque sean del pasado, sino que están pasadas, ¿no? Tienen una fuerza para nosotros que no es solamente sensible, como normalmente nos enfrentamos con el arte, en el sentido de decir, uy, qué bonito, ¿no? Un cuadro, sino que también tiene un mensaje moral muy importante, por lo que también decía, ¿no? Yo creo que quizá la importancia que tiene el arte hoy, que es una actividad bastante residual, ya sea en cualquier soporte, no solamente el pictórico, sino de cualquier tipo, es porque quizá es el único lenguaje humano que quiere hacer memoria, como decía antes, de nuestras pérdidas, ¿no? En un momento en el cual nadie quiere mirar, ¿no? Lo que se pierde, que en realidad pues la historia nuestra, la historia de los seres humanos, por lo menos mientras sigamos siendo eventualmente órgano y no meca, es precisamente una pérdida, ¿no? Una pérdida, a veces gozosa, ¿no? Pero una pérdida, ¿no? Y yo creo que donde quizá todos nosotros podamos tener ese chispazo que tuvo una vez fantástico y que se explica mucho en todas las historias del paisaje como género, porque se explica mucho esa vivencia como realmente la que plasma mejor lo que significa el paisaje moderno,
es cuando una vez el gran poeta y humanista Petrarca, estando cerca de Aviñón, decidió subir al monte Ventoux, lo cual pues tampoco es una gran proeza alpinista, pero sí sorprendente, porque él dice en un momento determinado que, contando sus cartas familiares, de repente un día sintió la necesidad de subir al monte, ¿no? Él mismo comprendía que era algo muy exótico, ¿no? Estamos hablando del siglo XIV, ¿no? A la primera mitad, ¿no? Y claro, eso la gente no lo hacía porque le parecía ridículo, ¿no? Entonces él mismo está un poco tal, entonces pues claro, mientras está en las estribaciones de la montaña y todavía se encuentra con unos campesinos que le ven como un tipo raro, pero va vestido de señorito, no le dicen nada, claro, porque el campesino es prudente, ¿no? Pero ya cuando se empieza a encontrar en la zona de pastoreo, que es las partes, tonaciones ya más elevadas, ¿no? Entonces ya pues algún pastor, sobre todo un pastor que está en un espíritu muy elevado, pues se cree la obligación de pararle a Petrarca porque este se ha vuelto loco en la salida, ¿no? Y le dice, ¿usted qué hace, no? Y dice, no, voy a subir al monte. Y dice, no se le ocurra. ¿Cómo que va a subir usted al monte? Dice, a la cumbre. Entonces está dramáticamente, que prácticamente Petrarca tiene que irse de este pelmazo corriendo porque es que no le deja subir, porque le parece que está, pues que es un loco, ¿no? Y Petrarca finalmente sube a la cumbre y describe que se queda estupefacto ante la belleza, mirando desde la cumbre pues todos los espectáculos. Y en ese momento, que es la primera vez que de repente alguien hace una cosa extravagante, como de repente subir sin necesidad una cumbre, ¿no? Y la única necesidad que era para subir una cumbre hasta entonces era la militar, claro, civil no había ninguna razón. Entonces cuando sube hasta esa cumbre y queda extasiado ante el espectáculo de la naturaleza desde allí, dices, bueno, esta es una visión, realmente la primera visión, la primera vivencia del paisaje. Pero hay una cosa que le pasa a Petrarca y que creo que marca definitivamente incluso hasta hoy, y por eso quiero terminar con esa cita, ¿no? A Petrarca, y es que cuando está así conturbado, conmocionado por esa vivencia del espectáculo natural, él llevaba siempre en el bolsillo una edición de las Confesiones de San Agustín, y entonces de vez en cuando pues tiraba de ella, en momentos así particularmente emotivos para él, y hace eso mismo, una vez que se ha sosegado de ver ese espectáculo, y abre al azar, y hay una frase de San Agustín que dice, por mucho que mires fuera, lo más importante que puedes contemplar es cuando te miras por dentro. Entonces él sufre una verdadera conmoción, porque él había estado de repente alienado mirando hacia afuera, hacia el espectáculo natural, y de repente San Agustín, como si estuviera de repente adivinando sus pensamientos, le remite al interior. Yo creo que se puede interpretar de muchas maneras esta frase, pero a mí me gusta interpretarla también en lo que estaba diciendo. Hay un paisaje exterior como espectáculo y un paisaje interior también como naturaleza de lo que hemos sido, de nuestra memoria, de nuestro cuerpo, ¿no? Y que se produce un chispazo cuando hay un encuentro, hay una especie de cita que no siempre ocurre. Es como también cuando de repente un cuadro nos emociona particularmente una vez y sentimos como una iluminación, pues también una iluminación frente a la naturaleza, sea en la cumbre del Mont Ventoux o sea a veces también en una llanura, ¿no? En el que sentimos un poco que formamos parte de ella, ¿no? Y eso nos remite a un vértigo de sensaciones que no solamente son puntuales, sino que nos remite pues, a cosas incluso que no nos acordamos cerebralmente, intelectualmente, conscientemente de ellas, pero que están en nuestro propio organismo, ¿no? Y entonces sentimos un poco como un resonar, ¿no? Atávico, ¿no? De lo que ha sido nuestra propia identidad, ¿no? Creo que esa reflexión última puede ser un buen colofón para meditar en torno a estas generalidades que he hecho sobre el paisaje. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer
aclaración, como complemento de lo expuesto, voy a hacerlo ahora. Tenemos 5 minutos para ello. Sí, yo una cortita. Quería saber si es practicante de alpinismo. Yo, pues no, de alpinismo no, pero de montañismo, montaña. de montañismo sí. De montañismo sí, ahora cada vez menos, pues claro, lógicamente tienes que tener un entrenamiento que me hace frecuentar las montañas, pero cada vez por estribaciones más razonables. Pero me gusta muchísimo, me ha gustado siempre mucho la montaña. Ahora, el alpinismo es otra cosa, el alpinismo hay faltas, claro, el alpinismo es cuando uno no solamente va a la montaña, sino que se desafía a abordarla por los lugares más complicados, ¿no? Yo esa pasión no la he tenido, nunca me parece fantástica, pero no la he tenido. Yo he querido siempre llegar a la cumbre por los sitios más accesibles y siempre con la sola ayuda de mis piernas, no con instrumental, ¿no? Así que me ha parecido que eso es lo que me producía mi placer, pero vamos, no es que yo tenga nada contra el alpinismo.